Abramos la Biblia, hermanos, en el libro de Génesis. Nos encontramos en el capítulo número 10, donde leeremos la palabra de Dios. Esta vez corresponde el estudio de el capítulo 10 en la continuación de este estudio que estamos desarrollando. Yo voy a leer de la traducción de la Biblia que se llama Nueva Versión Internacional. Una de las ventajas de esta traducción es que los nombres hebreos están escritos de una manera tal que pueden ser pronunciados tal como suenan en el hebreo. Y por esa razón usted va a encontrar algunas diferencias entre cómo yo lo leo y cómo usted lo tiene escrito, si es que usted está utilizando la versión Reina Valera. Pero quiero decirle que la forma en que ha sido escrito por la Nueva Versión Internacional es la manera como se pronuncian los nombres en hebreo. Así que a eso se debe la diferencia. Vamos a leer todo el capítulo. Génesis 10, versículo 1 dice: esta es la historia de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, quienes después del diluvio tuvieron sus propios hijos. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Los hijos de Gomer fueron Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán fueron Elisá, Tarsis, Quitín y Rodanín. Algunos de ellos que poblaron las costas formaron naciones y clanes en sus respectivos territorios y con sus propios idiomas. Los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cud fueron Seba, Javilá, Sabta, Ragama y Sabteca. Los hijos de Ragama fueron Sabá y Dedán. Cus fue el padre de Nimrod, conocido como el primer hombre fuerte de la tierra, quien llegó a ser un valiente cazador ante el Señor. Por eso se dice como Nimrod, valiente cazador ante el Señor. Las principales ciudades de su reino fueron Babel, Erec, Akkad y Calné, en la región de Sinar. Desde esa región, Nimrod salió hacia Asur, donde construyó las ciudades de Nínive, Rehobot-ir, Cala y Resén, la gran ciudad que está entre Nínive y Cala. Misraim fue el antepasado de los ludeos, los ananeos, los leavitas, los naftuitas, los patruseos, los caslujitas y los caftoritas, de quienes descienden los filisteos. Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Ed, y el antepasado de los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, los heveos, los araceos, los cineos, los arvadeos, los semareos y los jamatitas. Luego estos clanes cananeos se dispersaron y su territorio se extendió desde Sidón hasta Gerar y Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Admá y Seboyín,
hasta Lasa. Estos fueron los descendientes de Cam, según sus clanes e idiomas, territorios y naciones. Sem, antepasado de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet, también tuvo hijos. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram fueron Uz, Ul, Geter y Mas. Arfaxad fue el padre de Selah. Selah fue el padre de Eber. Eber tuvo dos hijos. El primero se llamó Peleg, porque en su tiempo se dividió la tierra. Su hermano se llamó Joctán. Joctán fue el padre de Almodad, Selef, Hazar, Mabet, Jetach, Adoram, Usal, Diclá, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Jabilá y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán y vivieron en la región que va desde Mesá hasta Sefar, en la región montañosa oriental. Estos fueron los hijos de Sem, según sus clanes y sus idiomas, sus territorios y naciones. Estos son los clanes de los hijos de Noé, según sus genealogías y sus naciones. A partir de estos clanes, las naciones se extendieron sobre la tierra después del diluvio. Hermanos, hemos llegado a este capítulo 10 de Génesis, que parece ser un capítulo bastante aburrido, árido y confuso. No obstante, es un capítulo muy importante, de acuerdo a lo que veremos dentro de un momento. Pero antes quiero decirle que este capítulo lo que contiene no es nada más que el relato de cómo a partir de los tres hijos que Noé había engendrado y que sobrevivieron al diluvio, ellos comenzaron a multiplicarse y llenaron la tierra. Eso se nos dice en el versículo 1 del capítulo que hemos leído, donde dice: esta es la historia de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, quienes después del diluvio tuvieron sus propios hijos. Es decir, el capítulo 10 habla de los hijos que tuvieron esos tres hijos de Noé. Lo mismo se repite en el versículo final, que es el versículo 32, donde al cerrar el capítulo dice: estos son los clanes de los hijos de Noé, según sus genealogías y sus naciones. A partir de estos clanes, las naciones se extendieron sobre la tierra después del diluvio. Sobre la base de esos dos versículos que hemos leído, que el primero es la introducción y el segundo es el cierre del capítulo, uno entiende que lo que ahí está narrando Moisés, que es quien escribió el libro de Génesis, es contarnos la historia de cómo a partir de esos tres hijos de Noé, la raza humana vuelve a multiplicarse y se distribuye por la tierra. Cuando digo la tierra, no hay que entender el planeta entero, porque todas las naciones o pueblos que aquí se mencionan, que son un total de 70, todos están ubicados en el área donde se une Europa, Asia y África. Es decir,
es una región donde el centro sigue siendo el Oriente Medio, donde ahora está Israel, el Líbano, Siria, Irak, porque Irak, recuerde que fue la cuna de la humanidad. Y luego la parte más occidental sería de Asia, la parte más oriental de Europa y la parte norte de África. Entonces, en esa área, que es relativamente pequeña, si uno la compara con el planeta Tierra, es donde se distribuyen estas 70 naciones, y es de ellas que Moisés escribe por dos razones. En primer lugar, porque ese era el mundo que en esa época los pobladores de lo que hoy llamamos el Medio Oriente conocían. Y la segunda razón es porque solamente estas naciones son las que tienen un papel que jugar dentro de la historia del Antiguo Testamento y aún del Nuevo Testamento, que es el contenido del relato de la Biblia. Ahora, antes de entrar a considerar lo que dice el capítulo 10, hay que hacer algunas aclaraciones. La primera de ellas es que lo que aquí no encontramos es una genealogía. Es cierto que hay ciertos momentos en donde lo que se está haciendo es seguir una genealogía, y eso ocurre sobre todo con los descendientes directos de Noé, como son Sem, Cam y Jafet. Si se dicen los nombres de sus hijos y los nombres de algunos de sus nietos, ahí podríamos decir que sí se trata de una genealogía de los hijos de Noé. Pero cuando uno avanza en la lectura, fácilmente uno se da cuenta que ya no se trata de una genealogía, sino que lo que le interesa a Moisés es mostrar cómo se originaron todas las naciones que existían en la época cuando él escribió este libro de Génesis y los restantes libros que forman lo que hoy conocemos como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. La razón por la cual Moisés hace eso, expliqué ya, es porque son las naciones que tienen algún papel que jugar con la historia de la redención que Dios está desarrollando sobre el planeta Tierra. Y por eso el propósito de Moisés es mostrar de qué tronco dependen las diversas naciones, porque son 3 troncos, uno de cada uno de los hijos de Noé. Es decir, hay un tronco que es la descendencia de Sem, hay otro tronco que es la descendencia de Jafet, y otro tronco que es la descendencia de Cam, que son los 3 hijos de Noé. Entonces, de cada uno de ellos se originan 3 grandes troncos, de donde a su vez surgen varias naciones. Naciones, repito, que existían en la época de Moisés, es decir, que estamos hablando de hace más de 5,000 años en el pasado, de acuerdo a los cálculos que hacen los judíos. Esta división en 3 troncos no es una división tan pura como se pueda decir, porque algunas veces había familias o clanes, naciones que eran descendientes del tronco, póngale de Jafet, que se casaban y hacían una nueva nación con otro clan o nación que era
descendientes de Cam, por ejemplo. Entonces ahí se producía una mezcla y ya no había una diferenciación tan clara entre un tronco y otro. El otro elemento que hay que tener en cuenta es que la presentación que hace aquí Moisés es una presentación geográfica. Moisés no está tan preocupado por mostrarnos exactamente cuántos hijos tuvo, por ejemplo, Jafet, cuántos nietos, cuántos bisnietos. O sea, no es ese el interés. A él lo que le interesa es mostrar la distribución geográfica en que los descendientes de Sem, Cam y Jafet se fueron a ubicar. Por eso es que usted puede notar que en los primeros versículos, que serían del 2 hasta el 4, cuando se habla de los hijos de Jafet, se dice que Jafet tuvo 7 hijos, pero de esos 7 hijos solamente se menciona la descendencia que tuvieron 2 de esos hijos. Los otros 5 se dejan de lado. ¿Pero por qué razón? Porque es de estos 2 que se originan naciones que llegan a tener una ubicación geográfica y que además forman, como ya lo he dicho, un papel importante dentro de la historia que está contenida en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento. Cuando yo digo que la distribución es geográfica, también hay que tener cuidado porque no es una distribución geográfica pura, como tampoco el relato de los 3 troncos. Ya expliqué que no es puro porque hay ciertas mezclas. Entonces, en términos generales, pero muy generales, podríamos resumir la distribución geográfica de esta manera. Los descendientes de Jafet son los que dieron origen a las naciones que se ubicaron en lo que hoy nosotros conocemos como Europa. Los descendientes de Sem se ubicaron en lo que hoy conocemos como Asia. Y los descendientes de Cam se ubicaron en lo que hoy conocemos como África. Ahora, le estoy diciendo, esa es una distribución muy general, porque ya vamos a ver que hay ciertas naciones que no necesariamente se ubican así de esa manera. El problema principal se da con Cam, que la mayor parte de las naciones están ubicadas en África, pero usted verá, ya vamos a llegar donde vamos a encontrar que hay naciones que se formaron a partir de Cam, pero que no vivían en África, sino que vivían en lo que era territorio que le pertenecía a la tierra de Sem. Es decir, no es que le pertenecía, sino que ahí es donde ellos se habían asentado. Y otro ejemplo es el de los filisteos, que es todo un fenómeno que lo vamos a ver ya dentro de un momento. Entonces, hay que tener en cuenta todos esos aspectos. No se trata de una genealogía, más bien se trata del relato del origen de las naciones y cómo ellos se asentaron geográficamente. Pero también hay que decir otra aclaración importante, y es que Moisés no está mencionando todas las naciones que habían en su época. He dicho que Moisés en este capítulo 10 menciona 70 naciones o 70 pueblos. Ahora, ese número 70
parece que Moisés lo escogió a propósito, pero habían más de 70 naciones. Y le pongo un ejemplo. Por ejemplo, los amonitas no se mencionan ahí y es un pueblo importante. Edom no se menciona y también es un pueblo importante. Bueno, tan importante que era hermano de Israel, ¿no? Moab es otro pueblo importante y que usted sabe que aparece en la historia bíblica y tampoco se menciona entre estos 70. Entonces tampoco es una lista exhaustiva de las naciones que habían, sino que Moisés lo que hizo fue tomar las 70 más importantes y entonces darnos la ubicación. Bueno, ahora, habiendo aclarado esos puntos sobre el capítulo 10, quiero recordarle algo que ya hemos dicho con anterioridad, pero que es importante repetirlo de nuevo, porque eso nos va a ayudar a entender el capítulo 10, o por lo menos tener herramientas para interpretarlo correctamente. Y es que recuerde que Génesis es escrito con un género literario específico. En otras ocasiones hemos dado ya algunas de las características del género literario que Moisés utilizó para escribir Génesis. Y no lo voy a repetir, pero solo quiero recordar un punto. Y es que dentro de este género literario, una de las características es que primero se mencionan aquellas cosas que el autor considera menos importante. Y por eso las menciona primero y las menciona con brevedad. Pero cuando llega a la parte que a él le parece realmente importante, es donde ya se detiene y el relato es mucho más detallado. Eso lo podemos notar en este capítulo 10, porque fíjese en esto. En el versículo 1 se nos dice los nombres de los 3 hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. Y ese es el orden en que normalmente son mencionados: Sem, Cam y Jafet. Uno esperaría que por cuanto Moisés ha venido utilizando ese orden, Sem, Cam y Jafet, ahora que él mencionara esos troncos, lo hiciera en el mismo orden. Es decir, hablar primero del tronco de Sem, luego el de Cam y por último el de Jafet. Pero ¿qué es lo que hace Moisés? Note en primer lugar el versículo 2. Dice: los hijos de Jafet fueron. Entonces, ¿por quién está comenzando? Está comenzando por Jafet. Pero Jafet es el que en todas las menciones que él ha hecho anteriormente lo ha dejado en último lugar, pero él lo está poniendo en primer lugar. Después, en el versículo 8 dice: versículo 6, los hijos de Cam fueron. Ahí se está mencionando Cam en segundo lugar. Bueno, él siempre ocupó el segundo lugar. Pero en el versículo 21 dice: Sem, antepasado de todos los hijos de, y empieza la lista. Deja por último a Sem. Pero note, la mención que se hace de Jafet es muy breve. Son solamente 4 versículos. La mención de los hijos de Cam es un poquito más extensa porque están más relacionados con la futura historia de Israel. Pero la historia, el tronco de Sem es al que le dedica más tiempo, del versículo 21 hasta el final del capítulo. Y no solo eso, vuelve a retomar el tronco de Sem en el en el capítulo 11. Si usted quiere adelantarse al capítulo 11, vea que del versículo 10 del capítulo 11 hasta el final, otra vez retoma el tronco de Sem. Entonces, ¿por qué ahora Moisés cambia el orden? Porque a eso
obedece el género literario que él está utilizando. Mencionar primero y de manera breve lo que no es importante, pero lo que es importante es dejarlo al final y dedicarle un tiempo más prolongado. Eso es lo que aquí hará Moisés. Bien, entonces este capítulo 10, usted puede notar que lo podemos dividir en tres partes. La primera parte es los hijos de Jafet, que aparecen o comienzan en el versículo 2. Luego, en el versículo 6, iniciaría la segunda parte, que es donde se mencionan los hijos de Cam. Y finalmente, la tercera parte comenzaría en el versículo 21, que es donde se mencionan a los hijos de Sem. Ahora, quiero decirle que cada uno de los nombres que ahí se mencionan, todos ellos correspondían, la mayoría, a pueblos o naciones. Y en pocos casos, pero hay varios casos, se refiere a nombres de ciudades. Ahora, sería, hermanos, muy cansado y aburrido que yo le fuera explicando cada una de las naciones que representan cada uno de los descendientes de los tres hijos de Noé. Sería una cosa larguísima. Y también, por otro lado, creo que al final de cuentas le va a aburrir, no le va a interesar. Pero lo importante de este capítulo 10 es que nos está presentando, bueno, la mayoría de comentadores le llaman a este capítulo la tabla de las naciones. Pero yo diría que más que una tabla, es una especie de un atlas, porque está hablando de naciones, pero ubicadas geográficamente. Entonces, como que si usted tuviera un mapa y le dijeran, bueno, los descendientes de Jafet se ubicaron en esta y esta región. Y yo creo que quizás esa sería la manera más fácil que lo pudiésemos entender, que pudiéramos tener aquí un mapa de Europa, Asia y África y poderle indicar dónde se ubicaron. Pero si usted tiene una idea básica de geografía, de dónde está Europa, dónde está Asia, dónde está África, entonces no le va a costar ubicarse. Entonces veamos cómo se nos relata cómo estas naciones se fueron formando. Fíjese que esto es muy interesante, porque antes del diluvio es evidente que también los seres humanos tuvieron algún tipo de distribución. Tuvieron sus propias naciones, sus propios pueblos. En esa época todos hablaban una misma lengua. Pero de eso no sabemos nada, porque el diluvio los destruyó y no sabemos cómo ellos estaban distribuidos. Pero después del diluvio sí se nos dice. Y lo interesante es que la mayor parte de las 70 naciones que aquí se mencionan siguen viviendo hasta hoy en las regiones donde Moisés dice que se fueron a asentar. Es decir, que en más de 5,000 años de historia no ha cambiado mucho la distribución de la humanidad. Entonces, el versículo 2 comienza diciendo: los hijos de Jafet. Recuerde, estos son los que se van a ubicar en lo que hoy conocemos como Europa, sobre todo en la parte más oriental. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Estos son los 7 hijos de Jafet, nietos de Noé. Quiero decirle que Noé nunca más se vuelve a mencionar ya en el libro de Génesis. La última mención fue la que vimos en el versículo final del capítulo 9. Entonces, aquí se está hablando de los 7 nietos de Noé por vía de su hijo Jafet.
Ahora, cada uno de estos hijos llegaron a convertirse en naciones. Y como le digo, yo le podría decir qué nación representa a Gomer, quién o qué nación se originó a partir de Magog, de Madai, de Javán, de Tubal, de Mesec, de Tirás. Pero como le digo, sería algo muy largo. Solo quiero mencionarle aquellos que son muy importantes. Madai, que es el tercer hijo de Jafet, es de donde se originan los medos. Es decir, Madai es el padre de los que se van a llegar a convertir en los medos. Y los medos son importantes porque recuerda que los medos aliados con los persas, Persia es lo que actualmente conocemos como Irán. Pero la alianza entre medos y persas es lo que da paso al segundo gran imperio mundial, que es el que termina con el imperio de Nabucodonosor. Y así se cumple la profecía dada por Daniel, cuando interpretó el sueño de Nabucodonosor y cuando Daniel tuvo él mismo sus propias visiones. Entonces, este Madai es el que se va a llegar a convertir en Media. Solo por hacerle una mención, Tubal y Mesec son los pueblos que se fueron a ubicar a Europa, pero en la parte norte de Israel. Es decir, lo que actualmente sería Rusia y los países que le rodean, están poblados en la actualidad por los descendientes de Tubal y de Mesec. Bien, ahora, de esos 7 hijos, Moisés solamente toma 2 de ellos, que son Gomer, que se mencionan en el versículo 3, y Javán, que se menciona en el versículo 4. Te dice en el 3, los hijos de Gomer fueron Askenaz, Rifat y Togarma. Versículo 4, los hijos de Javán fueron Elisá, Tarsis, Quitín y Rodamín. Otra vez, cada uno de estos nombres dieron origen a diferentes naciones que se ubicaron en Europa. Y repito, por no hacer tan cansado esto, me voy a abstener de irle explicando a qué correspondía cada uno de estos nombres. Solamente quiero mencionarle en el caso del versículo 4, donde se habla de Tarsis, quien es hijo de Javán, nieto de Jafet y bisnieto de Noé. Tarsis es lo que hoy conocemos con el nombre de España. Y por eso usted puede notar cómo los hijos de Jafet se ubican en lo que es actualmente Europa, desde la parte más oriental, que sería el territorio ruso, hasta la parte más occidental, que es España. Además, añade el versículo 5, algunos de ellos que poblaron las costas formaron naciones y clanes en sus respectivos territorios y con sus propios idiomas. Note cómo el relato de Moisés se está prolongando en el tiempo, porque hasta en el siguiente capítulo, que es el 11, es donde vamos a ver cómo se originaron los diferentes idiomas. Pero note que ya en el versículo 5, Moisés está hablando que cada uno de los que se sentaron en las costas de los hijos de Jafet, es decir, estamos hablando de costas europeas, dice cada uno tenía su propio idioma. Es decir, que esa llegada de los hijos de Jafet en su extensión por Europa se dio después de la confusión de lenguas en Babel. Bueno, ahí cerramos con lo que es Jafet y ahora pasamos con el segundo hijo de Noé, quien es Cam. Dice el versículo 6, los hijos de Cam fueron Cus,
Mizraim, Fut y Canaán. Como le digo, Moisés le dedica un poco de más tiempo a Cam, porque estas son las naciones que están más relacionadas con la historia de Israel. Por ejemplo, Cus se refiere a Etiopía. Y recuerde que Etiopía es mencionado, sobre todo por los profetas, en relación con Israel. Se menciona Mizraim. Mizraim es la persona a partir del cual se genera el pueblo egipcio. Imagínense, uno no puede negar la tremenda relación que hubo entre Egipto e Israel. Luego se menciona Fut, que sería la actual Libia, y luego Canaán. Canaán, ya vamos a ver más adelante quiénes son los descendientes de él, pero son los pueblos que se ubican en la tierra que precisamente por eso se llama Canaán, que es la tierra de promisión que Israel conquistará a su salida de Egipto. Es decir, que salen de Mizraim, que es Egipto, para ir a conquistar Canaán, hermano de Mizraim. Hijos los dos de Cam, hijo de Noé. Versículo 7. Los hijos de Cus fueron Seba, Javilá, Sabtá, Ragama y Sabteca. Todas esas son naciones del África. Los hijos de Ragama fueron Sabá y Dedán. Ahora, aquí hace un paréntesis Moisés en su relato y dice el versículo 8, Cus, quien es descendiente de Cam, fue el padre de Nimrod. Se hace este paréntesis porque Nimrod llegó a ser un personaje importante de la actualidad. Fue importante, pero por su maldad. El mismo nombre, Nimrod. Nimrod lo que significa es nos revelaremos. Imagínense qué nombre el que tenía este. Pero si se llamaba Nimrod, nos revelaremos. Y dice, conocido, estoy en el versículo 8, conocido como el primer hombre fuerte de la tierra. Cuando dice que fue el primer hombre fuerte de la tierra, no se refiere a su fuerza física, sino que se está refiriendo a que era un hombre poderoso, pero poderoso porque es el primero que se lanza a conquistar varias naciones y funda lo que sería un pequeño pero poderoso imperio en su época. Y dice la Biblia que fue el primer hombre que hizo eso. Además, en el versículo 9 dice que él llegó a ser un valiente cazador ante el Señor, y por eso se dice como Nimrod, valiente cazador ante el Señor. Ahí hay que aclarar dos cosas. Cuando dice que él era valiente cazador, no significa que él fuera cazador de venados o cazador de gacelas o cazador de conejos o de leones. Cazador en esa época era el nombre que se le daba a los guerreros que conquistaban. Que cuando dice que él era un valiente cazador, se está refiriendo a que Nimrod era un guerrero aguerrido, valiente, y que conquistó, como lo vamos a ver ya, varias naciones, y al haberlas conquistado construyó 8 ciudades importantes, algunas de las cuales sobrevivieron milenios. Ahora, la otra aclaración es cuando dice cazador ante el Señor. El hecho que diga ante el Señor no significa que Nimrod fuera un hombre que tuviese temor de Dios,
y que por eso estaba en comunión con él. No lo estaba, porque Nimrod es quien va a fundar Babel. Y Babel, desde el momento de su fundación hasta el libro de Apocalipsis, Babel es la que se transforma en Babilonia. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, Babel es la representación del mal, de la más alta mundanalidad que se opone a la santidad y a la pureza de Dios. Entonces, ¿qué significa la expresión valiente cazador delante del Señor? Lo único que significa es que Dios estaba viendo todo lo que Nimrod hacía. Igual que cuando estudiamos el capítulo 6 de Génesis, cuando habla de la condición de la tierra antes del diluvio. Y dice, y se corrompió la tierra delante del Señor. Pero que diga delante del Señor no significa que la tierra tenía comunión con Dios, porque no la tenía. Solo significaba que el Señor estaba viendo la corrupción que había en la tierra. Hoy que dice valiente cazador o valiente conquistador delante del Señor, solo está diciendo que Dios veía todo lo que Nimrod hacía. Dice el versículo 10, las principales ciudades de su reino fueron Babel, que es Babilonia, Erech, Akkad y Calné, en la región de Sinar. En el valle de Sinar es donde se ubicaba Babilonia, y construye Babilonia y 4 ciudades más. Versículo 11, desde esa región Nimrod salió hacia Asur, donde construyó las ciudades de Nínive, Rehobot, Ir, Cala y Resén, la gran ciudad que está entre Nínive y Cala. Entonces note, Nimrod está dando fundación a Babel, que será Babilonia y por lo tanto el asiento de los caldeos. Pero también funda Nínive, que dará paso a la formación de los asirios. Y son precisamente esas dos naciones, Babilonia y Asiria, las que producen la deportación de Israel, porque Asiria deporta a las 10 tribus primeras y Babilonia o Caldea deporta a Judá, que eran los únicos que habían quedado después, porque la deportación a Asiria fue antes que la de Babilonia. Pero entonces note, quienes destruyen a Israel y lo exilian, lo deportan, son aquellas naciones que salieron a partir de las ciudades que construyó Nimrod. Entonces note cómo, aunque Dios está viendo cómo Nimrod se convierte en un guerrero que conquista, somete naciones, construye 8 ciudades poderosas. No obstante, es el curso que la raza humana está llevando, y es algo que hasta el día de hoy todavía no termina debido a la ambición humana. Ahora, versículo 13, vuelve a los descendientes de Cam. Versículo 13, o sea, se cierra el paréntesis de Nimrod y continúa. Misraim, que ya expliqué que es Egipto, fue el antepasado de los ludeos, los anameos, los leavitas, los naftuitas, los patruceos, los caslujitas y los caftoritas, de quienes descienden los filisteos. Bueno, antes de comentar este versículo 12, quiero decirle algo que se me escapó al hablar de Nimrod. Fíjese que Nimrod pertenece al tronco de Can, y hemos dicho que el tronco de Can se ubicó en África. Y entonces, ¿qué está haciendo Nimrod en Babilonia?
que queda en lo que actualmente es Irak. Ahí están las ruinas de Babilonia todavía. Significa que aunque los descendientes de Cam se ubicaron principalmente en África, parte de ellos estaban extendidos por todo el territorio que posteriormente llegó a ser de Israel y llegaban hasta el norte de lo que se llama la media luna fértil, a lo que hoy es Irak. Pero ya vamos a ver que eso Dios lo va a cambiar con la llegada de Israel, precisamente para quitar esas tierras y reducir a Cam a donde le pertenece, que es los países del África. Bien, habiendo hecho esa aclaración, ahora viene el dato interesante del versículo 13. En la parte final, note que se mencionan los filisteos, pero se está hablando de los filisteos como descendientes de los egipcios. Por lo tanto, ellos estaban ubicados en África, porque Egipto está en África hasta hoy en día. Aquí viene la pregunta: si los filisteos estaban ubicados en África, ¿qué estaban haciendo en la época de los reyes en el territorio de Israel? Porque recuérdense las grandes guerras que había entre los filisteos y los israelitas. Sansón fue alguien que peleó tremendamente contra los filisteos. Lo que ocurre es que los filisteos fue una nación de migrantes, y ellos salieron de África, de lo que hoy es Egipto, y atravesaron el mar Mediterráneo y se ubicaron por varios siglos en la isla de Creta, que posteriormente llegó a ser ocupada por los griegos. Pero antes de eso, los filisteos volvieron a migrar de Creta hacia lo que hoy es el territorio de Israel. Y por eso es que los filisteos se ubicaban siempre en la costa mediterránea, porque ellos habían llegado de la isla de Creta. Por eso le decía, la distribución geográfica no es tan exacta por este tipo de migraciones que se produjeron. Ahora, versículo 15. Canaán, este es el nieto de Noé, hijo de Cam, fue el padre de Sidón. Entonces note, Sidón es una ciudad, su primogénito, y de Et es que viene el nombre Eteo. Versículo 16. Y dice: Et es el antepasado de los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, los heveos, los araceos, los cineos, los arbadeos, los semareos y los jamatitas. ¿Le suenan esos nombres a usted? ¿A cuánto le suenan estos nombres que acabamos de leer? Los que dicen amén son los que leen la Biblia. A los que no les suena es porque no leen la Biblia. Entonces, para los hermanos que leen la Biblia, usted sabe quiénes eran los eteos, los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, los heveos, los araceos, etcétera. Usted sabe quiénes eran, ¿verdad? Si usted lee la Biblia, usted sabe quiénes eran ellos. Ahora, ¿les decimos o no les decimos a los hermanos que no leen la Biblia? Se los decimos, ¿verdad? Somos buena gente. Todos ellos, todos los descendientes de Et, es decir, los eteos, son los que llegaron a ubicarse en Canaán, en la tierra de Canaán, y son los pueblos que Israel expulsa bajo la dirección de Josué cuando poseen la tierra prometida. Precisamente las naciones que ellos expulsan de Canaán son esas: los eteos, los jebuseos, los gergeseos y todos los eos que ahí se mencionan. Por eso es que Moisés los está mencionando, porque son claves en la historia de Israel. Sigue el versículo 16. Luego dice: estos clanes cananeos se dispersaron y su territorio se extendió desde Sidón,
que queda al norte de la frontera de Israel, hasta Gerar y Gaza, que queda en la frontera sur de Israel, o sea, lo que les quitó Israel. Y en dirección de Sodoma, Gomorra, que quedaban en el valle de Sinar. Si el valle de Sinar es que quedaba al sur de lo que hoy conocemos como el Mar Muerto. Admá y Seboín hasta Laza, es decir, se habían extendido en el territorio que llegó a ser conquistado por Israel. Ahí termina con Can en el versículo 20, cuando dice: estos fueron los descendientes de Can según sus clanes e idiomas, territorios y naciones. ¿No se ha aburrido todavía, hermano? Bueno, espero que sea cierto y no que sea solo por cortesía. Imagínense si fuéramos explicando cada uno de los nombres, ¿no? Pasan las vacaciones y nosotros aquí encerrados todavía, ¿no? Bueno, pero vamos ya con el tercer tronco, que es el último, el de Sem, versículo 21. Sem es de donde proceden los semitas. Y los semitas básicamente son el pueblo árabe y el pueblo judío. Pero hay otros que son los que se van a mencionar acá. Sem, antepasado de todos los hijos de Eber. Fíjese que se cree, o sea, no hay seguridad acerca de esto, pero la mayoría de lingüistas cree que Eber es la raíz de donde se desprende el nombre hebreo. Pero eso es algo que no está probado, pero la mayoría de lingüistas así lo creen. Porque en el hebreo la raíz es la misma para Eber que para hebreo. Entonces dice, repito, Sem, antepasado de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafer, también tuvo hijos. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Todos son pueblos semitas importantes, pero el más importante es Arfaxad, porque de ahí es de donde va a surgir el pueblo de Israel. Y eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, en el 11. Versículo 23, los hijos de Aram fueron Uz, Ul, Geter y más. 24, Arfaxad fue el padre de Selach, y Selach fue el padre de Eber, otra vez, de donde se cree que viene el nombre hebreo. 25, Eber tuvo dos hijos. El primero se llamó Peleg, porque Peleg significa división, porque dice, en su tiempo se dividió la tierra, y su hermano se llamó Joctán. Cuando allí dice que en la época de Peleg se dividió la tierra, muchos piensan que se refiere a la confusión de lenguas en Babel, cuyo relato lo vamos a ver en el próximo capítulo. Ahora, versículo 26, Joctán, que viene en la línea de los semitas y aún en la línea de Eber, es decir, estos son ya primos de los judíos, ¿no? Dice, fue el padre de Almodad, Selef, Hazar, Mabet, Jeraj, Adorán, Usal, Diclá, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Jabilá, Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Probablemente usted no lo note, pero todos estos nombres son ya semitas, o sea, por su pronunciación. Versículo 30, y vivieron en la región que va desde Mesá hasta Sefar, en la región montañosa oriental. Estos fueron los hijos de Sem, según sus clanes y sus idiomas, sus territorios y naciones. Y luego viene el versículo 32, que ya lo leímos, que es donde se cierra este atlas de las naciones, o cuadro de las naciones, como se le ha llamado. Bueno, ¿qué enseñanzas podemos obtener de este capítulo? Les digo rápidamente, hermanos. La primera cosa que podemos aprender es que Dios
es el Señor de todos los pueblos y naciones que hay sobre la tierra. Y por eso cuando Pablo predicaba en Atenas, él dijo que Dios ha fijado a los pueblos sus tiempos y los límites de su habitación. Bueno, eso, hermanos, es algo tan real que, como le digo, Egipto, o Misraín, como se le llama acá, sigue estando donde estaba ahí. Los griegos, que aparecen bajo otro nombre ahí, se ubican donde viven hasta hoy. Entonces, ahí se cumple que Dios designó para cada nación el lugar de su habitación. Entonces, si nosotros vivimos aquí, es porque Dios determinó que este es nuestro territorio. Esa es una primera lección, que el Señor es Señor de todas las naciones. La segunda lección que podemos aprender es que todos los seres humanos son hermanos, porque todos descendemos de un solo tronco, que es Noé. Obviamente, los descendientes de Jafet que se fueron a Europa, por las condiciones climáticas y de alimentación que ahí hay, fueron adquiriendo con el paso de los siglos una piel de color blanco, un color de cabello rubio, ojos claros, pelo liso, en tanto que los descendientes de Cam, que van al África, por las condiciones climáticas y de alimentación, su piel comienza a volverse oscura, su pelo se vuelve rizo y negro, y los descendientes de Sem, que son los semitas, vienen siendo una combinación de diferentes tipos caracteriológicos. Usted lo puede ver, por ejemplo, cuando usted ve la fotografía de un judío, él es un semita, descendiente de Sem. Pero también cuando ve un palestino, es un descendiente, es un semita también. Cuando usted ve a los iraquíes, ellos son semitas. Los árabes, todos son semitas. Y usted sabe que hay árabes que se parecen a nosotros. El palestino, sobre todo, se parece mucho a nosotros. Y judíos hay de todo. Hay desde judíos negros, de piel negra, hasta judíos rubios, ojos verdes y todo eso. El semita es más una mezcla de todo. Pero todos, independientemente que sean europeos, y tomemos las condiciones actuales, Europa son los países del primer mundo, países ricos, donde hay educación. África es el tercer mundo, una de las regiones más pobres del planeta, sobre todo la parte que se llama el África subsahariana. Pero ellos son descendientes del mismo tronco, igual que los árabes y judíos, igual que los salvadoreños y los guatemaltecos y los chinos y los coreanos. Todos dependemos de un solo tronco, que es Noé y sus 3 hijos. Por lo tanto, no puede decirse que haya una nación superior a otra. No puede decirse que determinada nación es más inteligente que otros. Eso es mentira. Todos somos iguales. Todos somos hermanos. Amén. Ahora, que haya naciones donde las personas tienen más educación y eso los hace parecer más inteligentes, es otra cosa. Pero si esas oportunidades de educación las tuvieran los países pobres, demostrarían que tienen igual inteligencia que los otros. Porque no hay raza superior ni raza inferior. Todos somos hermanos. Porque todos somos criaturas de Dios. Amén.
Estoy hablando, hermanos, en el sentido de sangre, no espiritual. Porque hermanos somos espirituales. Hermanos espirituales somos los que somos nacidos de Dios, nacidos de nuevo. Pero como criaturas, todos somos hermanos. La tercera lección que podemos aprender es que Dios tiene un propósito para cada pueblo del mundo. Y desde aquí uno puede ver que había un propósito con los filisteos, había un propósito con Egipto, había un propósito con Babel, que llegaría a ser Babilonia, con Nínive, que llegaría a ser Asiria. Y ya no se diga, había un propósito con los descendientes de Eber, que es de donde va a aparecer Abraham, que lo vamos a encontrar ya en la parte final del capítulo 11. Y luego a partir del 12 comienza la historia de Abraham. Dios tiene un propósito con todas las naciones. Dios tiene un propósito con nuestro país también. Y la cuarta enseñanza que podemos aprender es que la fidelidad de Dios es para siempre. Porque recuerde que Noé pronunció una palabra sobre cada uno de sus 3 hijos. Y al leer las naciones que se formaron de cada uno de esos 3 hijos, vemos que lo que Noé anunció de parte de Dios se cumplió en la historia. Para que algunas de esas cosas se cumplieron, pasaron milenios antes que se cumpliera, pero se cumplió. Entonces Dios es fiel a través de los siglos y las edades. Amén. Esas son las 4 lecciones que podemos aprender de este capítulo 10. Entonces ya ve que no es un capítulo aburrido. Bueno, aburrido tal vez sí, pero no inservible. Es un capítulo muy importante, muy útil. La próxima vez que lo lea, léalo más despacio, ¿no? Y si tiene usted un diccionario bíblico serio, no de esos así que venden de bolsillo, ¿no? Estoy diciendo un diccionario bíblico de verdad. Y usted se toma el trabajo de comenzar a buscar quién era Gomer, quién era Magog, quién era Tubal. Entonces usted se va a ir dando cuenta de qué naciones se está hablando ahí. Entonces Dios tiene un control de todas las cosas. Nada escapa a su voluntad. Me hubiera encantado, hermanos, poder dedicar más tiempo a estas 4 enseñanzas que se puede sacar de ese capítulo 10, pero ya se me acabó el tiempo. Así que vamos a llegar hasta acá, pero recordemos eso: Dios es el Señor de todas las naciones. Todos los pueblos son hermanos. No hay uno superior al otro. Tercero, Dios tiene un propósito con cada nación. Y cuarto, Dios es fiel. Por lo tanto, podemos venir confiados a Dios, sabiendo que Él es alguien que no nos fallará, sino que es fiel a las palabras que ha hablado. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.